¿Te imaginas perder tu casa por contar una verdad? ¿Y si esa verdad fuera que otra actriz usó tu voz sin permiso y nadie te creyó? Esta historia no va de ficción, va de dos mujeres fuertes, del mundo del espectáculo, y de una batalla judicial que duró casi 25 años. Una historia de orgullo, caída, poder y justicia. Lo que empieza como una simple acusación en un programa de televisión termina convirtiéndose en uno de los conflictos judiciales más largos y destructivos que se recuerdan entre figuras del espectáculo en España. En el centro, María José Cantudo, icono del cine de destape, diva absoluta. Al otro lado, Blanca Villa, cantante de copla con una voz portentosa y una historia desconocida para muchos. ¿Puede una sola frase dicha en una entrevista hacer tambalear una vida entera? ¿Hasta dónde llega el precio por defender tu nombre y tu reputación? ¿Y qué pasa cuando en esa defensa arrasas con la vida de otro ser humano? Hoy en Historias de Venom, te vamos a contar con pelos y señales el caso que enfrentó a estas dos mujeres durante más de 2 décadas. Un caso que arrasó con carreras, dejó ruinas económicas, y reveló lo peor y lo más profundo del mundo del espectáculo español. Ponte cómodo, porque esta historia no solo es real, es brutal. Esto no es solo farándula. Esto es historia. Antes de continuar, no olvides en suscribirte, darle me gusta y dejar en comentarios qué opinas de todo esto. Y por cierto, muchas gracias por vuestro apoyo. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos a Fuego y Farándula. Este canal está dedicado a quienes quieren ver más allá de los titulares, a quienes buscan conocer la verdad que se esconde detrás de cada escándalo, de cada figura mediática, de cada historia que parecía haber quedado enterrada en el pasado. Hoy vamos a viajar a una etapa fascinante y polémica del espectáculo español. Vamos a hablar de una rivalidad tan real como cruda. Una historia que mezcla ambición, talento, honor, justicia y una caída dolorosa. Si te gustan los relatos que tienen un poco de farándula, un poco de drama judicial, y mucho de lección humana, este es tu espacio. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y prepárate. Porque lo que hoy te vamos a contar, es mucho más que una simple pelea entre artistas. ¡Vamos allá! Antes de entender este escándalo, hay que conocer a sus protagonistas. Y para eso, tenemos que viajar a dos mundos muy distintos del espectáculo español. Por un lado, María José Cantudo. Si naciste en los 70 o los 80, es casi imposible que no hayas oído su nombre. Fue la reina del destape. Portada de revistas, actriz en películas emblemáticas de la transición, mujer de curvas imposibles y mirada de estrella. Cantudo no solo fue icono de belleza, también supo mantenerse como figura constante en platós, galas y revistas. Dominaba los escenarios con su sola presencia, y sabía lo que era tener a la prensa a sus pies, o a sus espaldas. Pero Cantudo no era solo escote y escándalo, también fue empresaria, productora, y una mujer acostumbrada a luchar por mantenerse relevante en un mundo donde las luces se apagan muy rápido. En el otro extremo, tenemos a Blanca Villa. Mucho menos conocida para el gran público, pero con un respeto ganado a pulso en los círculos del teatro musical y la copla. Blanca es una artista de voz poderosa, una de esas intérpretes que erizan la piel cuando canta. Su carrera estuvo más centrada en los escenarios tradicionales, en compañías pequeñas y circuitos culturales, pero eso no le restaba talento. Ambas se cruzaron en el año 2000 durante un montaje musical llamado La Pepa tiene cola. Un espectáculo de variedades en el que María José Cantudo era la gran estrella sobre el cartel, pero según muchos asistentes, quien verdaderamente brillaba vocalmente era Blanca Villa. Ese montaje fue el punto de partida. A partir de ahí, comenzaron los rumores, los roces, y finalmente, las acusaciones. Lo que parecía una colaboración profesional más terminó sembrando la semilla de uno de los mayores conflictos entre artistas que ha vivido el panorama español reciente. Todo comenzó con una acusación que, para algunos, parecía improbable. Para otros, un secreto a voces dentro del mundillo. Blanca Villa, tras su participación en la obra La Pepa tiene cola, aseguró públicamente que la voz que se escuchaba en escena, y posteriormente en ciertas grabaciones, no era la de María José Cantudo. Era la suya. Según Villa, María José no cantaba en directo. Ella, Blanca, habría sido contratada como corista o refuerzo vocal, pero luego descubrió que sus grabaciones estaban siendo utilizadas como si fueran la voz oficial de la estrella. Playback puro y duro. Con su voz. Y sin su permiso. Esto
En el mundo del espectáculo, puede parecer parte del juego. Pero para Blanca fue algo más. Fue una traición profesional. Una humillación. Durante años he escuchado mi voz salir de su boca mientras ella cobraba por ello y se llevaba todos los aplausos, llegó a declarar en una entrevista. El caso no tardó en escalar. Lo que empezó como una denuncia verbal en un programa local acabó apareciendo en medios nacionales. Revistas de crónica rosa, tertulias de sobremesa, columnas de opinión. Todo el mundo tenía algo que decir. Algunos tachaban a Blanca de despechada. Otros alababan su valentía por atreverse a señalar a una figura tan consolidada como Cantudo. Y aquí es donde entra en juego el detalle más explosivo: había grabaciones. Audios originales con la voz de Blanca. Comparativas no oficiales empezaron a circular entre bastidores. Productores y técnicos comentaban en voz baja que sí, que parecía la misma voz. Pero no había pruebas concluyentes. Todo se basaba en conjeturas, en diferencias tímbricas, en testigos indirectos. María José Cantudo lo negó todo. Yo nunca he utilizado la voz de nadie. Mi carrera habla por sí sola, dijo en su defensa. Y con esas dos versiones contrapuestas, se encendió la mecha de una guerra que cambiaría la vida de ambas. Tras la tormenta mediática, llegó la tormenta judicial. María José Cantudo, indignada por las declaraciones públicas de Blanca Villa, decidió tomar cartas legales en el asunto. Lo que en un principio pudo haber sido un desacuerdo profesional se convirtió en una batalla por el honor, el prestigio y, sobre todo, por el dinero. Cantudo presentó una demanda por difamación, calumnias e intromisión ilegítima en su honor. Alegaba que Blanca Villa estaba lanzando acusaciones falsas con el único propósito de dañar su imagen pública y su trayectoria profesional. Y no solo eso, también reclamaba una indemnización millonaria por los daños y perjuicios ocasionados. El caso llamó la atención desde el principio. Pocos en el mundo del espectáculo recordaban una demanda tan contundente entre artistas del mismo ámbito. Lo que en otros casos se hubiera resuelto con un desmentido o una carta de rectificación, aquí escaló hasta los tribunales. Pero Blanca no estuvo sola. La actriz María José Nieto, quien también trabajó en la producción La Pepa tiene cola, salió públicamente en defensa de Villa, respaldando su versión. Nieto confirmó que durante las funciones era evidente que la voz de Cantudo no correspondía con la que se escuchaba por los altavoces. Este gesto de apoyo le costó caro. Cantudo amplió la demanda, incluyendo también a Nieto. El proceso fue largo, complejo y, sobre todo, muy costoso. Finalmente, en 2005, el tribunal falló a favor de María José Cantudo. Blanca Villa fue condenada a pagar una indemnización de 400.000 euros. María José Nieto, por su parte, tuvo que afrontar una multa de 200.000 euros por sus declaraciones. Las consecuencias fueron demoledoras. Ambas acusadas no solo vieron su economía destrozada, sino que sus nombres quedaron marcados en el medio. Cantudo, en cambio, fue reivindicada por la justicia, pero también recibió críticas por lo que muchos consideraron una represalia desmedida. El fallo judicial fue devastador para Blanca Villa. No solo por la sentencia, que la obligaba a pagar 400.000 euros, sino por lo que esa cifra representaba, la imposibilidad absoluta de continuar con una vida normal. Blanca, que no contaba con grandes ahorros ni contratos millonarios como los de su rival, se vio arrinconada por el sistema. Su casa fue subastada. Tuvo que abandonar su hogar. Se separó temporalmente de sus hijos. Entró en una depresión profunda. Y, según contaría años después, sintió que su vida había terminado en el momento en que se dictó esa sentencia. Durante más de una década vivió al margen del foco mediático, sobreviviendo con trabajos esporádicos y tratando de reconstruirse desde cero. Su imagen pública había quedado dañada. Muchos productores le cerraron las puertas. El conflicto con Cantudo era un tema incómodo, tabú en muchas redacciones. Pero Blanca no se rindió. A pesar del peso emocional y económico, nunca retiró su versión. Nunca pidió perdón ni se retractó. Siguió defendiendo que todo lo que dijo era cierto. Y poco a poco, encontró pequeñas oportunidades para volver a subirse a un escenario. En 2019, sorprendió al público con su participación en La Voz Senior. Fue su forma de volver. Su voz seguía intacta. Fuerte, clara, vibrante.
Cantó con emoción contenida, con una mezcla de nostalgia, dolor y orgullo. Fue aplaudida no solo por el jurado, sino por miles de espectadores que, por primera vez, ponían rostro a una historia que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. María José Cantudo, por su parte, continuó su carrera con altibajos. Aunque el fallo judicial fue un triunfo legal, no logró borrar del todo la mancha del conflicto. Para muchos, había ganado, pero a un precio elevado. En entrevistas posteriores, afirmó sentirse tranquila, la justicia ha tardado, pero ha llegado. Dos vidas cruzadas por una historia que, lejos de cerrarse, sigue generando ecos. Dos mujeres unidas por una voz que, quizás, nunca debió compartirse. Aunque muchos pensaron que el caso había quedado cerrado con la sentencia de 2005, la historia entre Blanca Villa y María José Cantudo volvió a cobrar vida. Y lo hizo como solo pueden hacerlo las grandes rivalidades del espectáculo, con cámaras en directo, titulares ardientes y declaraciones que sacuden platós. En los últimos años, Blanca Villa ha reaparecido de forma intermitente en televisión. Ha ofrecido entrevistas en las que recuerda lo vivido con resignación, pero también con dignidad. Nunca ha cambiado su relato. Yo sé lo que pasó. Y sé lo que viví, insiste cada vez que se le pregunta. Y aunque admite que la justicia le fue adversa, también asegura que no se arrepiente de haber contado su verdad. El caso tomó un nuevo impulso tras su participación en programas como Fiesta, donde sus declaraciones provocaron una oleada de reacciones. La más explosiva, como era de esperar, vino de la propia Cantudo. María José Cantudo. Sí, soy yo. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, en primer lugar quiero decirle que esa señora no la conozco de nada. Ni la he conocido de nada, ni ha dormido en mi casa y todo lo que está diciendo es mentira. Mañana tiene otra demanda por todo lo que está diciendo. O sea, ni me ha grabado, yo no necesito que me grabe esa señora nada. Y mi disco me la ha grabado el dúo dinámico en RCA. Por lo tanto, esa señora miente, no la conozco de nada, ni la he conocido de nada en toda su vida. Y como es una pobre de pedir, porque lo que va ahí es a intentar hacerse publicidad a mi costa, se ha ido siempre a ganar dinero a mi costa. Yo no la conozco de nada. En una conexión en directo, María José Cantudo no solo negó una vez más las acusaciones, sino que lo hizo con una contundencia inusitada. Esta señora sigue hablando de mí para tener sus minutos de gloria. No la conozco, nunca la he conocido, y si sigue por ese camino, la voy a volver a demandar. Esta vez la dejo sin nada. Ni casa, ni voz, ni dignidad. De nada absolutamente. Y yo soy una mujer que tengo palabra. Y si hemos ganado ha sido porque eso. Falsificó una cinta mía. Fue un perito judicial y vio que la había falsificado. ¡Mentira podrida! Es que es mentira. Es que mientes más que hablas. Es que una eso señora es que perfectamente suele demostrable. sus cosas, es la clásica persona que coge su voz y hace, pues eso imita. Y eso es lo que está haciendo. Así que, por favor, si alguien vuelve a decir algo en contra mía, ahí están todos los juicios. Se han ganado. Y esta señora mañana tiene una demanda que no le he quitado, por supuesto, porque me ha dado lástima. Todo lo que gane se lo voy a quitar. Vale, para que se entere. Las redes sociales ardieron. Algunos defendían el derecho de Blanca a contar su historia. Otros aplaudían la firmeza de Cantudo por proteger su nombre. El conflicto se reavivó con más fuerza que nunca. Y no fue solo un cruce de palabras. Hasta las bragas te voy a dar, hija. Hombre, pues ya como no me abras así, me quites la mierda de las tripas, ya no me queda otra cosa. No ¡Qué tienes poca educación vergüenza! ni la has tenido nunca. Así que, por favor, señora, váyase usted ya de ahí. ¡Qué a no poca decir más vergüenza mentiras. tienes! Jamás la he ¿Cómo conocido. utilizas a la gente? Yo no puedo tener una amistad con alguien como usted, perdóneme. Claro, pues la Y bueno, educación buenas suya tardes. no le da para eso. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, Pero buenas que tardes. sepan ahí Que lo que tenga están buena haciendo tarde. es en contra de todo en toda la justicia. La justicia me da la razón. No tendrían que estar hablando de esto. La justicia me da la razón y todo lo que están haciendo no es correcto. Así que mañana intentaré que esto se acabe. No, si puede darlo esta tarde. Según varios medios, los abogados de Cantudo ya están preparando una nueva demanda. Una segunda vuelta legal que podría volver a llevar este enfrentamiento a los tribunales, casi 25 años después del primer fallo. El caso ha dividido a la opinión pública.
Mientras algunos consideran que Cantudo defiende su honor con todas las armas legales posibles, otros creen que lo que está haciendo es abusar de su posición y castigar de forma desproporcionada a un artista que ya lo perdió todo. Lo cierto es que la historia está lejos de cerrarse. Y como suele pasar en estos casos, la verdad, o al menos su interpretación, depende del lado del que la mires. El conflicto entre María José Cantudo y Blanca Villa no solo es un enfrentamiento entre dos mujeres del mundo artístico. Es también un caso de estudio sobre los límites de la justicia, la libertad de expresión y el uso del poder mediático y judicial. Por un lado, tenemos el derecho de cualquier persona, incluida una figura pública, a proteger su honor, su imagen y su trayectoria. Para María José Cantudo, las acusaciones de Blanca Villa no solo eran falsas, sino profundamente dañinas. Le atribuían prácticas que, según ella, jamás ocurrieron. Su decisión de llevar el asunto a los tribunales fue, en su perspectiva, la única forma legítima de defenderse. Por otro lado, está Blanca Villa. Una artista que afirma haber sido usada y silenciada. Que se sintió impotente al ver su voz, literal y simbólicamente, apropiada por alguien más. ¿Tenía derecho a contar lo que, según su versión, ocurrió? ¿O cruzó la línea al hacerlo sin pruebas concluyentes? El sistema judicial español, en este caso, respaldó a Cantudo. Pero muchos se preguntan si el castigo económico fue proporcional a la ofensa. ¿Arruinar a alguien por una declaración en una entrevista? ¿Es eso justicia o venganza legal? Y aquí aparece el juicio mediático, que rara vez coincide con el jurídico. En la calle, en los foros, en redes sociales, hay división. Hay quienes creen que Blanca fue una víctima del sistema. Otros piensan que todo fue una estrategia para ganar notoriedad. Este caso nos obliga a pensar en algo más profundo: ¿cuál es el precio de contar una historia cuando no tienes poder ni fama de tu lado? ¿Y qué tan fino es el hilo entre la verdad y la difamación? Cuando una historia como esta se alarga más de 20 años, ya no hablamos solo de justicia o de prensa del corazón. Hablamos de vidas. De carreras rotas, de hogares perdidos, de orgullo herido. Lo que comenzó como una simple disputa profesional entre dos artistas acabó dejando secuelas que ninguna sentencia puede borrar. María José Cantudo ganó en los tribunales. Pero para muchos, su imagen quedó asociada a una dureza implacable, a una forma de resolver los conflictos que pocos se atreven a replicar. Blanca Villa, en cambio, perdió en lo legal, pero ganó cierta empatía social. La mujer que lo perdió todo por hablar. La voz que, irónicamente, fue silenciada por haber hablado demasiado. Ambas siguen con sus vidas. Pero ambas, también, están marcadas por este conflicto. En cada entrevista, en cada aparición pública, el tema vuelve. No importa cuántos años pasen, siempre hay alguien dispuesto a preguntar, a recordar, a opinar. Este caso no trata solo de si hubo playback o no. Se trata del precio de decir lo que crees que es verdad cuando enfrente tienes poder, fama y recursos. Y del riesgo de que la justicia, aunque llegue, lo haga arrasando. Porque a veces, y esto lo saben bien María José y Blanca, el precio de hablar es demasiado alto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Blanca Villa dijo la verdad? ¿Te parece justa la sentencia? ¿O piensas que María José Cantudo simplemente defendió su honor como cualquier otra persona lo haría? Te leo con atención en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y déjanos un like para apoyar este tipo de contenido. Esto fue Fuego y Farándula, donde las historias no terminan, se transforman. Gracias por vernos. Nos vemos muy pronto, en el próximo capítulo.